Pues aquí me hallo, de nuevo en Japón, y este vídeo me emociona especialmente porque, como era de esperar, me he propuesto visitar los lugares más insensatos y bizarros de todo el país. Lo primero ha sido llegar al hotelito, un ryokan bastante coqueto por el precio, con baño privado, un portátil para que gestiones tu viaje y sobre todo tus cuentas bancarias con total tranquilidad, por supuesto, microondas y neverita, un bacín. Bueno, en realidad parece ser que es algo para el té, pero yo hubiese cagado dentro. Y como estamos en Japón, pues qué mejor que bajarse a la ciudad de Yokohama a visitar uno de sus más conocidos barrios chinos. La zona realmente no tiene mucho más allá de lo que viene siendo un clásico barrio chino, con por supuesto sus interminables colas para pillarte un mísero bao cookie, en lo que al final optas por acabar pillándote algo aún más mísero y caro, como vienen siendo 2 uvas y 3 fresas pinchadas en un palo. Pero vamos, que si hemos venido por estos lares es realmente para visitar un museo del ramen que tienen aquí montado, que por menos de 3 euros se pronostica interesante, aparte de poder probar diferentes tipos de ramen de según qué regiones o épocas. Toda la parte principal del museo es una réplica de una zona concreta de Tokio, de allá por 1958, que además justamente coincide con el año en el que el fundador de la compañía de ramen instantáneo le dio por inventar los fideos instantáneos. Y lo que está claro es que ninguno de estos datos va a evitarte tus 15 o más minutos de cola. ¿Veis? Aquí este buen hombre te va anotando los tiempos de espera para cada plato y restaurante especializado. Nosotros nos decantamos por uno de los ramen más tradicionales, que no sé si sabréis, pero al igual que el sushi, el miso, el té matcha, los utensilios incluso de cocina, todos se deben su origen a la gastronomía china, que sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial y posterior, obviamente, posguerra, se convirtió en un plato económico y fundamental para los japoneses. Y este dato ya no os lo quita nadie. En la primera planta es donde se encuentra un pequeño museo del ramen, en donde te cuentan toda su historia y variedades. Aparte de tener una especie de laboratorio de ramen, donde te puedes llevar tu ramen instantáneo con tu cara, la de un hámster o lo que te plazca. Aquí te dan pues todas las opciones de personalización para que luego unas ingenieras del ramen pues hagan su magia. Y con la misma magia, pero esta vez de la edición, estamos en la Gundam Factory. Joder, no os quejaréis cómo transiciono de un tema a otro, en donde espero quedar ojiplático ante un pedazo de Gundam a escala real, modelo que pondré en pantalla y que mide la friolera de 18 metros. Toda esta es la zona de hangar del mecha y como datos os puedo dar que consta de 24 tipos de movimientos como arrodillarse, girar la cabeza, señalar con el dedito. Cada una de sus manos mide 2,5 metros de largo y pesan unos 600 kilos y a pesar de que su estructura está fabricada en acero y su exterior de aluminio, de sus 25 toneladas de peso no le baja a nadie. Al parecer se pretendía que fuera totalmente autónomo, pero vieron que semejante despropósito pues no iba a ser posible, por lo que sea, a pesar de que ya sí ha habido algunos locos fanboys que sí lo han hecho medio viable.
Es cierto que este, aunque no pueda avanzar muy sutilmente patinando por el suelo como los otros modelos, lo que es en tamaño y movilidad claramente no tiene parangón. A pesar de que realmente todos los movimientos de cintura para abajo los hace principalmente anclado a una especie de grúa o mecanismo de ingeniería muy tocha que no sabría yo ahora mismo explicar. Todo esto se explica bastante mejor en el museo que tienen abierto en el mismo recinto, que sabiendo además que la venta de figuras Gundam copa casi el 90% del mercado de maquetas en Japón, pues se entiende que inauguraran toda esta parafernalia con motivo de celebrar el 40 aniversario de la primera serie Gundam para televisión. La visita al final, pues a nada que tengas un poco de inquietudes en la vida, pues por 7 euros que vale al cambio la entrada general a todo el recinto, pues sí siente uno que le ha merecido la pena. Eso sí, también puede darte por desembolsar casi 20 eurazos por subir a la plataforma 6 del hangar, para así tenerlo más de cerca y pillar unos planos supuestamente guapísimos, pero claro, al final dices, joder, ¿a qué precio? Y creo que a estas alturas no debería de decirlo, pero suscríbete y todas esas historias que para ti es gratis y a canales pequeños como este, pues sabes que le ayuda al menos a ganar cierta credibilidad.